Hola, 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 descubridores y descubridoras. Hoy estamos en Waterworld. Soy Adrián Merín y esto es Discovery Line. Ya estamos dentro del parque y según nos comentan, hoy no va a ser un día de grandes afluencias. Vamos a hablar de precios, que es algo que os interesa a todos. La entrada a precio básico, si no la compráis por internet ni nada, son 35 euros. Si medís menos de 1,20 m, se os queda en 20 euros. Por 10 euros más podéis volver otro día o canjearlo en Aquadiver, en otro parque un tanto más chiquitín que tenéis muy cerquita y es de la misma empresa. A la derecha tenéis las consignas y tenéis los vestuarios. Tema taquillas, 5 euros la pequeña, 8 la grande. A esto le tenéis que sumar 3 euros de fianza, que obviamente después os lo devolverán. Podéis llegar en transporte público, hay línea de autobús. Y ahora sí que sí, empezamos por los primeros toboganes. Waterjegan, ya lo hemos hecho, muy divertido. Es uno de estos toboganes que digamos que son de los más tradicionales, pero coges unas velocidades muy guays. Hay algún punto en los que realmente te levantas mucho en estos perales y nos ha encantado. No, peraltes. Pisa los perales. Tienes momentos en los que vuelas y hay un peralte en el que te levantas a lo más alto. Genial. En Water Rapid vuelas, pero vuelas. Venga, que llegas, Adrián, que llegas. Sigue, sigue. Casi no llego. Con camiseta no llego. Y sin ella, uy, casi, casi, para los más pequeños. De los tres hermanitos, Waterjegan es con quien me quedo. Nos han gustado. Rafting River nos ha encantado, hemos bajado como una mecha, aunque la mayoría del recorrido es bastante más relajado de lo que parece y nada intenso, ha estado bien. Y fijaros qué chulada que Rafting River está totalmente enterrado en la tierra. Otro parque fitness. ¡Rocky Balboa! ¡Ya llegamos! Hurricanes nos han encantado, tanto el azul como el amarillo, porque los dos son exactamente iguales, intensos y divertidos, y nos han hecho repetirlos, así que geniales los dos. Y otra cosa que me ha molado a tope
de las balsas es que, si os fijáis, son acolchadas. Los huecos donde os ponéis son totalmente acolchados. Eso hace que sean más cómodos y que apenas notéis la superficie del tobogán. Brutal. Y aunque me han encantado, sin lugar a dudas, los Speed Furious, son los toboganes más intensos del parque. Intimidan un poco, pero cuando subís y bajáis, comprobaréis que tampoco es para tanto. Aunque impresiona un poco estar dentro de ese tubo y ver cómo la trampilla se abre en tus pies. Por el resto, genial, nos han gustado un montón. Y si lo que os gusta es la adrenalina y la necesitáis, os la pide el cuerpo, pues tendréis que hacer piernas, porque están en la zona más alta del parque. Y creedme que esto está alto. Solo que es lo mismo, el lago del relax. Tiene bastantes puntos relajantes, aunque yo os recomiendo otra. Pasamos para allá. La Family Lagoon, es como más para calmarse y estar relajados. Mola mucho. Y justamente en la entrada del complejo tenéis la piscina más grande, la típica piscina de olas que a todos os encanta. Y deciros que las olas de esta piscina son bastante grandes. Y buscad bien entre los árboles, porque fijaros, estas piscinitas de aquí se nos habían pasado por completo. Una cosa a destacar del parque es justamente su entorno. Tiene un paisajismo sensacional y un cuidado por la jardinería muy guay. El menú son 12,99, podéis elegir entre varias hamburguesas, os ponen patatas, bebida, más una tarrina de helado a elegir también. Muy bien, la hamburguesa estaba muy buena y el precio nos ha parecido muy razonable. Y encima estamos en un restaurante con estas vistas tan chulas a las piscinas, a la Extreme Mountain y a una de las más divertidas, a estos sumideros que tenemos aquí, que molan un montón. Ya hemos bajado de Storm, nos ha encantado. Nos hemos colado por el sumidero y divertidísimo. Muy chula esta atracción. También es divertido quedarse bajo y ver cómo la gente se cuela, porque parecen como mojoncillos cayendo por el sumidero del váter. Está genial. También es una de las atracciones que más colas tienen, porque, bueno, vas de uno en uno, te vas tirando poco a poco y el recorrido es súper divertido. Coges muchísima velocidad, las luces por dentro son muy molonas y justamente cuando estás aquí dentro es brutal lo rápido que vas. Nos ha encantado.
Y los kamikazes se han ganado el mega sello de rompeculos, rompe espaldas, rompe todo. Madre mía, menudo pelotazo. Desde que llegas a la parte más planita hacia el final de la piscina, ¡buah! Eres como una de esas piedras planas que va pa, 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 pa. ¡Bum! Water Pistes podríamos decir que es la pura definición de un tobogán natural, porque parece que esté esculpido sobre la tierra. Va dando botecitos, pero bueno, tiene su encanto. No es el mejor tobogán del parque. Vamos a decir que tiene un cierto gradito de sello rompeculitos. ¡Qué cómodo! Chap, chap, chap. Ya. Ya hemos bajado de Extreme Mountain, nos ha encantado, divertidísima, curiosa, original, es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados y habíamos subido. No tiene bajadas muy extremas, pero sí que es cierto que es inesperada en algunos puntos y muy graciosa. Vais de dos en dos y compartir la experiencia, muy molona, nos ha gustado un montón. Podríamos decir que esta Extreme Mountain, que no es un credit, sería la joya de la corona del parque. Genial. Y por fin nos han abierto Riu Salvaje, este río salvaje que tiene waterwall. Me muero por probarlo. Así que ¡vamos allá! ¡Hola! A las alturas que estamos de vídeo y aún no he dicho la frase mágica. Suscríbete, dale a la campana, comenta, dale like y compártelo con tus amigas Y con tus enemigas también. Riu Salvaje, que para quien no sepa catalán significa suscríbete y dale a la campana, es uno de mis preferidos. Me encanta, es como una locura, todo el mundo cayendo de una manera de otra del suelo. Está blandito, todo lo que veis en verde es blandito, una pasada. Descubridores, hasta aquí el día. Como siempre, os hago una review final explicándoos cuáles han sido los puntos fuertes y cuáles han sido los puntos más débiles. Como fuertes, los Hurricanes, unos toboganes muy divertidos con una intensidad moderada que ha estado muy bien. Storm, aunque no es nuestro favorito, es uno de los más chulos del parque y ver a la gente cómo cae por el sumidero es genial. ¿Y a quién le daríamos el premio a lo mejor que tiene el parque? Pues se lo daríamos a la water coaster que tienen aquí, que es la Extreme Mountain. Nos ha encantado, diferente, extraña y sorprendente al ser la primera en la que subimos de su tipología. Madre mía, qué bien lo hemos pasado ahí. Como puntos negativos, pues estos, los kamikazes. Madre mía, cómo hemos planeado por el agua. Operativas, comida, afluencia, personal.
todo el resto, genial. O sea, hemos tenido un día bastante redondo. Así que, súper bien. Y hasta aquí el vlog de hoy. Hasta luego, descubridores. Me subí a la atracción, me he mojado. Al caer el agua salpicado y el de al lado me ha preguntado ¿qué ha pasado? Discovery Line.